en el programa anterior. En efecto, licenciado, yo agradezco profundamente la confianza que ha depositado en nosotros el directorio permanente de la Casa Morazán. Y como usted dice, desde el inicio hemos estado ahí al frente y no crea que ha sido tan fácil. Hemos trabajado con la confianza que nos han dado. Lo primero que hicimos fue darle un poquito de forma al espacio. Y es un espacio reciente, apenas tiene 8 años. Y en 8 años creo que hemos cumplido las expectativas. Falta mucho por hacer, ¿verdad? Porque imagínese, licenciado, que la Casa Morazán... Hola amigos, amigas, aquí estás en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguirnos, pues miércoles a miércoles, domingo a domingo, donde pues vemos la historia de forma diferente. Tratamos un poco de entender la historia bajo otras ópticas, bajo otros científicos que nos vienen a contar un poco sus investigaciones. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que pues tiene que ver mucho con lo que son los grupos étnicos, en este caso o grupos que habitaron en Honduras, los primeros grupos, sobre todo en la costa norte. Me refiero a los garífunas en Honduras. Y hemos invitado a nuestro amigo, colega, al antropólogo Mario Ardón. Mario Ardón tiene una amplia experiencia en temas de investigación, sobre todo en estos campos de la agroecología. Al igual también acaba de regresar de Salamanca. Él participó en el Congreso Internacional de Americanistas, que esto es un evento a nivel mundial, y él es de los hondureños que tuvo esa oportunidad de participarlo. Así que agradecemos que su tiempo, sus aportaciones al programa. ¿Cómo está, maestro Mario? Bien, mucho gusto. Gracias por haber venido. De nuevo por acá, mucho gusto. Bueno, agradecemos su presencia y también para nosotros es un honor tenerlo aquí en ¿Qué pasó entonces? Hoy, cuando hablamos de garífunas, maestro Ardón, siempre nos preguntamos, ¿realmente los garífunas son pueblos originarios? ¿Cómo aparecieron en Honduras? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de los garífunas? Bueno, los garífunas son como un grupo humano cuya historia podemos trazar en los últimos siglos, en los últimos milenios. Por ejemplo, se habla de que los caribes vivían en la costa continental de América del Sur y que luego bajan a las islas del Caribe, San Vicente, todo eso, y los caribes tenían una costumbre que eliminaban a los hombres y asumían a las mujeres como parte de su grupo. Entonces vemos de que los garífunas son como una historia de 5.000 años atrás, se puede venir trazando su historia hasta llegar a constituirse precisamente en Honduras como un grupo étnico diferenciado con dimensiones universales, podríamos decir. Y a mí lo que me encanta de la cultura garífuna y de los pobladores garífuna es que pueden haber andado por el mundo, Inglaterra, Londres, Francia, París, Estados Unidos, y son muy cosmopolitas, pero cuando llegan a su pueblo vuelven a ser lo que son, su cultura, su realidad, su entorno, sus relaciones. Entonces es como que estamos de un grupo humano bastante interesante. Y la otra cosa que yo quisiera esta mañana resaltar es como una de las historias pocas veces contadas de un antropólogo y de la historia de la antropología, no solo de una antropología que va por el lado indigenista, por la rama indigenista, sino de una antropología que poco desarrollada en estos países, en Honduras y Centroamérica, que es la antropología desde la visión afroamericanista. Y eso es más interesante, ¿no? Porque realmente es una visión de estos grupos. Tenemos acá en este libro, la imagen, Creencias, Rituales y Fiestas Garífunas, 4 artículos de Ruy Coelho. Bueno, este libro tiene una historia que me encanta contar porque Ruy Galbao vino acá en 1947. Estábamos casi al final de una dictadura de Tiburcio Carías Andino. Él, previo a la llegada de Ruy acá, Melvin Herkovich, que vamos a ver más adelante, un experto en la escuela, es el fundador de la antropología afroamericanista, quiso traer a un antropólogo negro norteamericano, Hughes creo que se llamaba, y introducirlo en Honduras para estudiar los garífunas. Ahí por 1945, por ahí,
pero la dictadura no le permitió entrar a un antropólogo negro para estudiar los garífunas. Entonces, como me dijeron que era camonecio y todo eso, viene y en el 1947 lo más parecido a un antropólogo negro que encontró fue a un blanco brasileño. Y yo creo que sí tiene sentido. Un blanco brasileño de las élites brasileñas ligados a la independencia de Brasil, que fue Ruy Galbao de Andrada Coelho, con una formación sociológica. Y luego, incluso el primer trabajo de Ruy Galbao en 1944 es sobre Marcel Proust, ya sobre el método. Entonces, Ruy Galbao viene a Honduras y pasa casi el año, pero por razones políticas del fin de la dictadura y algo así, él no colaboró directamente, pero sí ayudó a corregir manifiestos y cosas de los garífunas en defensa de sus derechos, y creo que eso le costó no terminar el año normal de la tesis de doctorado de permanencia en una cultura. Entonces, Ruy, tenemos esa cosa, y entonces Ruy dijo ahí por julio de 1948, dijo en su diario de campo: yo espero que alguna vez otro antropólogo brasileño venga tras mis pasos. Entonces la historia de este libro que tenemos en pantalla está así, que en el 2016 vino el doctor Rodrigo Ramazote con una tesis de postdoctorado de la Universidad de San Pablo, y me lo presentaron, y cuando me lo presentaron, yo le doy la mano, me lo presentó creo que Jorge Amaya, y le digo: yo lo estaba esperando a usted. Y el tipo con mucha desconfianza: sí, le digo, es que Ruy dijo que esperaba que algún día, y qué bien que ahora se cumpla. Entonces me gustó esta idea y inmediatamente nos fuimos al campo. Rodrigo Ramazote es un tipo trabajador, leal y que con mucho esfuerzo, y le ha puesto mucho cariño a los garífunas, porque él viene, que está reconstruyendo la obra de 3 afroamericanistas más que hay en Brasil, y Ruy es uno de ellos. Ruy también tiene una trayectoria más mundial, porque estuvo en la UNESCO, tuvo que ver con la fundación de la Facultad de Antropología de la Universidad de Coimbra. En Coimbra tiene todavía exalumnos que guardan muy buenos recuerdos de la influencia metodológica de Ruy, y entonces por eso es que tenemos ese libro. Surge así porque Ruy, estuvo escribiendo la tesis, que se tardó para terminarla, hizo varios artículos. Y este es el caso de este libro, que son 4 artículos que Ruy no tenía publicados en español y que ahora están accesibles en español, ¿verdad? Y también, además de estar accesibles en una versión editada por Editorial Guaymura, yo creo que entre los interesados también se puede convertir una versión digital del libro. Si alguien le pide, podemos buscar cómo favorecer. Entonces, este libro, lo valioso de este libro es que Rodrigo Ramazote, el doctor Rodrigo Ramazote, hizo un intento. Nos fuimos a Trujillo, pero 70 años después es difícil encontrar sobrevivencias de un antropólogo. Entonces ya vamos a ver las pocas. Ruy también tuvo algo. Él era experto en aplicación del test Rogers, y él aplicó estos test a varios niños, jóvenes y niñas y muchachas también. Aplicó estos test, y en el libro, en el diario de campo de Ruy, que vamos a hablar al final, él iba poniendo los nombres, y buscamos y solo encontramos uno que ya no mira, que ya no habla, y que se lo llevaron los familiares de la comunidad. Y encontramos algunas pequeñas pistas de la cocinera que sirvió a Ruy, que era casi una asesora y una buena referente cultural para el trabajo que Ruy hizo en Trujillo. Así es. Realmente este es el trabajo antropológico histórico que se hace ya en el campo. Viendo un poco la trayectoria histórica de los personajes, voy a ver en la siguiente imagen, maestro Ardón. Quisiera también resaltar de que otro valor agregado de este libro es que Rodrigo Ramazote, el antropólogo Rodrigo Ramazote, hace un estudio desde 1947, un rastreo en los diarios, en esto, en el otro, hasta llegar y nos hace una secuencia de una secuencia histórica, sociológica y antropológica de cómo ha ido el país hasta encontrarnos del fin de una dictadura a las amenazas de una posible nueva dictadura. O sea que como sociedad estamos como involucionando, y hay que tener cuidado como hondureños, del lado que estemos, esto nos va a afectar a todos. Así es, definitivamente, ¿no? Realmente estos grupos garífunas
siempre llama la atención porque usualmente los hemos ubicado obviamente en la costa norte, pero recordemos que también en la época colonial, que no eran garífunas, pero realmente en la época en la cual trabajaba en las minas una población negra, entonces ese cambio de la población indígena empieza a trabajar a nivel agrícola y la población negra en las minas. Siempre en todo Centroamérica se habla de esta población garífuna, pero ubicada en la costa del Caribe, ¿no? Ajá. Y viendo acá, por ejemplo, tenemos al Melvin Herkovitz. Este es como el fundador de los estudios afroamericanistas en América y en el mundo. Entonces, él tiene el siguiente, tiene un libro que se llama El hombre y sus obras, que es casi un estudio minucioso de todo lo que él pudo hacer y desde donde se fundamentó para influenciar a muchos investigadores afroamericanistas, principalmente de América del Sur y de Brasil. Tenemos, ¿no? Sí, que esta es una obra clave que todo el mundo debería conocer para incluir el libro de Ralph Bills y serían como la pareja para entender la antropología en su conjunto, desde la visión afroamericanista y mestiza, indigenista y mestiza y la visión afroamericanista, ¿no? Que sería como un buen complemento sugerido para los estudiantes o para la gente que quiera entender la historia de la antropología en sus bases. Así es. Y realmente hay que verlo de esta forma, porque no solo es de ver los personajes que están por ahí en un lugar determinado, sino que también hay que entenderlos, ¿no? Y aquí es donde entra la antropología y la historia, es donde se van uniendo un poco. Miramos aquí, por ejemplo, a... Este es Ruy Galbao, ahí por la época de 1947. Ajá. Esa foto es en Trujillo y estaba en su plena producción intelectual. Y como les digo yo, lo valioso del trabajo de Ruy no solamente es esa monografía de abordaje de los caribes negros o garífunas, sino también que él fue muy minucioso en el trabajo de campo. Y su diario de campo es como un ejemplo de lo metodológico y de testimonial de lo que debe ser el diario de campo. Porque él, sin separar la visión de un antropólogo bien formado en los estudios de culturas exóticas en el confín del Caribe, él hace eso describiendo la cultura que estudia, pero también se ve hacia adentro como un brasileño completo y con identidad, comparándose su cultura con la cultura del grupo que estudia. Entonces es un libro escrito como a tres bandas, que no solo es un excelente relato, sino una excelente propuesta de método antropológico. Sí, vamos a seguir hablando de este gran personaje que pues, ha aportado mucho, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie y recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual también en nuestras redes sociales como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Buscar también lo esencial de las creaciones de la cultura garífuna. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Agradecemos al maestro Mario Ardón que nos está hablando acerca de las garífunas en Honduras y de personajes que estudiaron a estas culturas y que dejaron un legado y todavía se mantiene este legado. Cabe destacar, maestro Ardón, que el papel de Ruy en la historia garífuna de Honduras fue muy importante. Sí, fue muy importante para entender a los garífunas y para cuestionarnos eso que usted me preguntaba al principio. ¿Son originarios los garífunas de Honduras? Sí, son originarios de Honduras. Es muy importante la aclaración. Incluso como grupo humano con identidad, son originarios. Incluso hay algo que ahora, no sé si ha visto la película Coco. Ajá, claro. Y los garífunas, el padre Labat, que también es una de las fuentes de Ruy, el padre Labat fue casi, podríamos decir, el único que documentó observaciones sobre caribes, sobre indios caribes. Y entre los indios caribes hay algo, que cuando moría uno, los preparaban bien usando mucho achote, creo que quitaban vísceras y luego preparaban unas camas de arena bajo el piso y que adornaban el piso y ahí estaba el muerto en vela, porque se cuidaban mucho los caribes de que cuando moría un caribe
los parientes que estaban cerca de él, conservarlo hasta que llegaba el último pariente cercano que podría reclamar si no lo miraba. Porque para el último pariente cercano de un caribe, si él no lo vio enterrarse, no murió. Y entonces de ahí viene aquel dicho que García Márquez lo ha lanzado al mundo, que es que uno está realmente muerto hasta que se olvida el último que lo recuerda. Eso es muy caribe y muy mesoamericano en el fondo cuando hablamos. Entonces yo creo que los garífunas nos dan esa esencia eterna, esa esencia profunda del ser hondureño, y su hecho de constitución como grupo humano es en Honduras. Entonces, ¿cómo podemos negarle la originalidad o la pertenencia a estas tierras a un grupo que se formó, que se conformó acá? Entonces, por ahí es donde yo quisiera argumentar ese derecho que todos tenemos a ser de un lugar, y mucho más en este caso de los garífunas, ¿verdad? Realmente, incluso todas estas costumbres de estos rituales de la muerte, los mayas, incluso cuando moría alguien importante, podía estar hasta un mes en velatorio, mientras llegaban, como usted lo comenta, ¿no?, todos los pueblos que eran tributarios. Bien, aquí tenemos una serie de libros que pues, son escritos por Ruy Coelho, ¿no? Ruy Coelho, previo a llegar a Honduras, su primera obra en libro es un análisis sobre la obra de Prost, principalmente buscando la parte del método. Y luego él, como sociólogo que tiró a la corriente antropológica, se dedicó mucho a la estructura social y desde el punto de vista de la psicología, ¿verdad? Él aplicaba, para estudiar una cultura, aplicaba mucho este test Rorschach, y además de las notas etnográficas, y fue creando esto. Entonces el siguiente libro azul es el libro que él crea ya su propuesta desde una visión ya interdisciplinaria, e incluso una visión ya tomando la antropología indigenista y la antropología afroamericanista, y luego los otros es como una antología de una revista que él dirigía, y que de un grupo en el que él dirigía, que se llama Clima, y que logró sacar una serie de artículos que están compilados en esta obra. Entonces, como que podemos seguir la trayectoria y entender todas las herramientas profesionales, técnicas, que él ya traía cuando viene a hacer su estudio en Honduras. O sea que es una persona confiable como investigador. Exactamente. Para hacernos eso. Por eso su obra no pierde vigencia. No pierde. Y es obligatorio que cualquier investigador social que investigue los garífunas tiene que citarlo. Eso es tiene que citarlo. Nadie tiene que citarlo. Y fue, por ejemplo, hay gente que lo cuestiona porque dice, Nancy González, por ejemplo, un día tuve una discusión con ella, porque decía que pues él ponía cosas que los garífunas no eran de los garífunas. Entonces le digo, ¿cómo qué cosa? Es que él relata unas veladas que hacían en Trujillo. Y eso no es de los garífunas. Pero ¿quiénes asistían a las veladas? ¿Quiénes eran los actores de las veladas? Garífunas. ¿Por qué le vamos a negar que un hecho cultural no es de un grupo humano si él lo vive? Entonces, por ahí es donde también vemos que no hay cuestionamientos, porque cuando un antropólogo hace una descripción de una cultura, no va a cortar, no va a separar, no va a hacer separaciones, va a ver esa cultura en contexto tal como está viviendo en este momento. Y aquí vamos a otra cosa que privilegiadamente no pasó. Ruy se lamenta en uno de sus momentos del diario de campo y dice, yo creo que yo seré el último etnógrafo de los garífunas. Ahora que vino Rodrigo y que vamos en el 2017, 2016 a los garífunas, hemos visto unas manifestaciones tremendamente vivas e insertadas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Vimos Chubú, vimos Dubú, vimos venidas de los niños en las lanchas, de los niños que van a participar en la ceremonia desde el mar con mucha fuerza y con mucha participación, no solo de garífunas hondureños, sino de garífunas que viven en Nueva York, en Nueva Orleans. Entonces vemos de que la cultura garífuna es una cultura que cada vez se fortalece más y se actualiza y tiene acceso a los medios y a la comunicación de su cultura por diferentes medios, no solo con las vivencias, sino cómo la están proyectando a nivel del mundo. Yo más bien creo que desde la institucionalidad deberíamos de estar más atentos para lograr ver cómo un grupo humano sigue siendo protagonista de la historia aún en estos tiempos. Se actualiza, se organiza y
Y ya lo vemos incluso en algunos puestos importantes, ¿no? A nivel de gobierno. En algunos puestos importantes y también entrándole a los negocios culturales, ¿verdad? A veces un poco ahí no sé hasta dónde cuestionar, pero muchos negocios culturales más queriendo atraer la raíz africana, ¿no? De vestido. Hay muchas jóvenes que tienen sus negocios ya en línea sobre ropa, sobre esto, y creo que es una buena acción, pero que no se niegue buscar también lo esencial de las creaciones de la cultura garífuna desde su propio territorio y no solamente querer transportar ese ancestro africano así como sin mucho contexto, ¿no? Así es, ¿verdad? así Por es. ahí yo creo que habría que tener cuidado porque no se debe erosionar la cultura vivida a cambio de algo que está más lejano. Está bien, si es nuestro, si lo valoramos, está bien, pero no descuidar lo cercano de la cultura. Así es, así es. Ya viendo en esta imagen el ambiente... Estos fueron los ambientes y los paisajes que visitó Ruy. Ahora nos extrañaríamos de estos ambientes porque eran unos paisajes caribes muy cargados. ¿Es de la época entonces esta foto? Esas fotos son de la época, son de 47 y 48. Si podemos ver, esas eran el entorno caribe, una gente con una contextura. Incluso cuando vinieron los cubanos, los entrenadores cubanos dijeron, los garífunas tienen una contextura atlética, que si el Estado hiciera un mejor trabajo, pudiéramos tener un buen acervo de atletas de alta competencia, ¿verdad? Y que esto. Pero lo que sí vemos ahí es cómo se conservaba el coco. Y aquí sí me gustaría decir algunas cosas, porque el coco entre los garífunas era parte del paisaje, parte de la cultura, parte de la economía y parte de la vida y parte del turismo. Porque una playa sin cocos puede tener 2 o 3 grados más de temperatura que con cocos. Y parece que los garífunas fueron dejando hacer viejo el cocotero, y cuando viene el virus del amarillamiento letal por una chicharrita que se llama Mindus crudos, es una cigarrita que transmite el virus. El virus ha estado por 200 o más años, pero ha venido a acabar en un 100% con el coco Altos del Caribe. Esto aparentemente no es mucho, pero es un dato importante, porque el coco Altos del Caribe tenía más de 20 aceites esenciales que no tienen los nuevos cocos. Además tenía una resistencia y tenía una secuencia de que el coco adulto permite que surjan los otros. Entonces había una como renovación, pero en las playas se fueron dejando envejecer las poblaciones y cuando viene el virus golpea. Pero yo conocí mucha gente que económicamente el coco vale, pero a nivel nutricional estaríamos ante un problema futuro de nutrición y de economía que deberíamos de poner en cuenta. Lástima que aquí el único lugar en el Caribe donde sobrevive, que a mí me consta y que lo he visto, es que sobrevive el coco Altos del Caribe, es en Trinidad y Tobago, y principalmente en Tobago, porque en Tobago se dejó hacer agricultura desde 1963. Entonces, ¿qué pasa? Que como los científicos no lo quieren decir porque se meterían a líos, los científicos duros, pero se dice de que la explosión de este virus que arruinó los cocoteros de todas las costas caribe es por las gramas de hoteles. Porque de los desarrollos hoteleros, con eso se vino la implosión en México, en Dominicana, en Honduras. ¿Y qué pasa? Es que el Mindus crudo, este insectito, pasa las mayores etapas de su vida en grama. En cambio, en Trinidad y Tobago, al dejar de hacer agricultura en 1963, el coco creció como parte de un bosque diverso, entonces no lo afectó. Y entonces ahí está como una reserva de semilla que después de cierto tiempo, yo creo que ya deberíamos estar comenzando a volver a reimportarlo a su nicho natural, que era nuestras costas. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Interesante. O sea, económicamente y para salud y para el paisaje, es fundamental hacer esfuerzos por volver a replantar, a rescatar este patrimonio cultural que no solamente es material, también es social, también es espiritual y económico. Así es. Viendo desde ya esta imagen... Estas son imágenes de muchas, por ejemplo, los garífunas para construir una nueva casa hacen estas reuniones de las embarradas que se llaman, que se lleva comida, se lleva el barro, se moviliza todo y son cosas que se hacen en común.
Además, por ejemplo, entre los garífunas hay casi un seguro social para mí. Una anciana que no tiene casa, la comunidad la construye, sin que ella... O una anciana o un niño que quede huérfano, si se deja entregar a un ladino o a alguien de fuera de la comunidad, todos los de la comunidad que lleven el mismo apellido del niño estarían en cuestionamiento. Es un ejemplo, sí, realmente. Es un seguro social de vida y de futuro. Tan natural, tan permanente y tan espontáneo. Bien, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de los garífunas en Honduras. No los cambien, ya regresamos. Más allá en la comprensión de la cultura y de sus pautas de adaptación. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de los garífunas en Honduras, algunos elementos nuevos que surgen de una investigación históricas, investigaciones actuales, y pues hemos invitado al maestro Mario Ardón. Maestro, el papel de las mujeres. El papel de las mujeres, bueno, Ruy logró equilibrar su presencia en el campo al tener 2 asistentes, además de sus otros informantes y los chamán que él entrevistó, los buyey, ¿no? Él tenía, esto es lo último que pudimos conseguir con un pariente, una foto reconstruida de María, la cocinera de Ruy. La cocinera e informante de Ruy, porque con María él sacaba sus prejuicios, sacaba sus comentarios, porque María ya no se le quedaba callada. Y también sacaba todas esas visiones al confrontar, por ejemplo, las rivalidades entre María y su asistente varón. ¿Verdad? Por ejemplo, hay un dato de que viene María y encuentra la cocina arreglada en la mañana y ella la dejó desordenada. Y no concebía que Ruy la había limpiado, ¿verdad? Porque ella no concebía de que un hombre hiciera labor de mujer, y lo cuestionó a él. Pero en otra ocasión, la cocina había sido lavada por el mozo, por el asistente. Uy, ya entró en cuestionamiento. Entonces a él le parecía todo este juego, toda esta interacción real con los protagonistas de la cultura que estudiaba, le permitieron esos acercamientos más profundos, a preguntar cosas que de repente, o a confirmar o a validar cosas con esa relación que estableció. Y él sí estuvo muy fascinado, por ejemplo, muchos de sus artículos especiales con la parte de teatro y danza y la parte artística, luego con la parte de los chamanes, le entra muy profundo, y le entra muy profundo algo que es parecido como la cobade que decían los franceses, ¿no? De cómo los varones tienen que cuidarse mientras su mujer está en el ciclo de gestación, porque lo que a ellos les pase también tiene efectos sobre el otro. Entonces él también describe esto, que creo que en el libro monográfico no logra profundizar, pero acá tenemos la oportunidad de profundizar en 4 aspectos más de la vida de los garífunas de aquel momento de 1947, y que podría ser un digno punto de partida para estudios comparativos, ¿verdad? Por ahí para los nuevos. Igual usted mencionaba que los hombres hablan de una forma y las mujeres de otra forma. Sí, Ruy también intuyó eso, y también ya Taylor y otros hablaban de esto, de que hay lenguaje, hay expresiones, hay formas de comunicación que solo se tienen que ver hombres y solo se tienen que ver las mujeres, y están muy atentos. Por ejemplo, yo tengo un grupo ahí en el Triunfo de la Cruz, que de repente están conversando y de repente una mirada, eso no te queda bien a ti. O sea, hay como una censura, como una vigilancia de lenguaje. Son expresiones puramente de género incluso, que solo son comprensibles dentro de ellos, o de alguien que maneje más ampliamente la lengua, ¿no? Con más precisión. Entonces yo creo que es algo que no está muy estudiado, pero que debería de ser con más profundidad para entender de veramente la idiosincrasia garífuna, y porque en la interacción uno puede llegar a tener hasta ciertos privilegios de tener mejor trato con las damas que con los varones, y hay toda una serie de cosas que sirven para negociar, para entenderlos, para comprender, para aportar a su desarrollo y a procesos de comunicación.
Y eso yo lo pude vivir en los años 80, cuando hice trabajo en toda la costa con Nancy González, y también hice trabajo con Davidson, más geográfico, y sí se nota de que deberíamos no echar a todo el mundo en un solo costal, los niños, los jóvenes, las señoras. Hay una visión de interculturalidad muy marcada entre los garífunas y que es importante dentro de la visión educativa, no solamente para educarnos nosotros como sociedad más amplia, mestiza, sino para saber interactuar, convivir desde una visión de interculturalidad y sobre todo para nuestros materiales educativos y de comunicación. Exacto. Porque deben de contribuir a resaltar esa autoestima y aprender de esos valores de un grupo que ha permanecido fiel a su identidad y no solo a congelarla, sino a contribuir a desarrollarla y a convivir con ella en su comunidad, en el país y en el mundo. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de lucha, de resistencia cultural que los garífunas nos siguen aportando a todos los hondureños, indígenas, mestizos y no indígenas. Claro, y cuando hablamos de que en nuestros programas nosotros formamos y también informamos, y de repente hay una interrogante que se le puede hacer a muchas personas, es dónde está concentrada realmente la población garífuna. Sabemos que está por todo el Caribe, pero ¿dónde está concentrada la mayor población garífuna en Honduras? En Honduras está en la costa Caribe, pero también San Pedro Sula tiene barrios garífunas, Ceiba tiene barrios garífunas, Tegucigalpa tiene barrios garífunas. Nosotros con Rodrigo es una de las intereses por ser brasileño y por ser más megalómano. Rodrigo quiere trabajar los garífunas urbanos, pero nos está costando hallar los contactos idóneos, ¿va? Porque no queremos ir como unos extraños. Queremos ir como alguien que respeta la cultura, que está atento a los avances, porque yo creo que los garífunas a nivel urbano deben tener otras manifestaciones que debemos comprender y que deben ser un paso más allá en la comprensión de la cultura y de sus pautas de adaptación a la vida moderna. Sí, porque ellos tienen sus puntos. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, en la salida del norte, en esas colonias de ahí, sí, hay mucha población garífuna, se habla, ¿no? Sí, y hay una cosa, por ejemplo, cómo defiende, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una enfermera profesional y ella le digo, ¿y cómo usted argumenta eso de que los garífunas no fueron esclavos? Y tiene un argumento interesante, ¿no? Dice, los garífunas no fueron esclavos, porque los que perdieron su propia lengua fueron los que fueron esclavos. Los garífunas no perdieron su propia lengua. Es una buena variante, la lengua como elemento de resistencia y de sobrevivir como cultura, ¿verdad? Y de vida. Entonces, es bien bonito estar en esta búsqueda porque encontramos nuevos argumentos. Desde la modernidad, desde los conflictos, encontrar nuevos argumentos, incluso nuevas propuestas de futuro. Viendo esta imagen aquí que aparece, Días en Trujillo. Días en Trujillo. Este fue bonito porque hace como unos 12 años yo estaba en una cafetería café en Belo Horizonte y en los libros que estaban en el estante decía Días en Trujillo. Entonces dije, no puede ser. Y lo saco y era el diario de campo de Ruy Galbao. Y esto está bonito porque este diario de campo nos vuelve a poner en un punto de partida y la suerte es que la familia, al ver este nuevo libro, la familia de Ruy, el hijo y la señora, han puesto a disposición las fotos nuevas que tenía, nuevas, viejas, va, y han puesto a disposición más del 50% de notas de campo de Ruy que no incluyó en Días en Trujillo. O sea que nos espera un trabajo duro con Rodrigo de trabajar esto y que quisiéramos con esto de Días en Trujillo hacer como un ensayo etnográfico. Ir a los lugares que tomó Ruy, que documentó Ruy fotográficamente y tomar el antes y el después. Hacer como un ensayo comparativo, fotográfico, pero también un ensayo argumentando esto. Yo creo que por ahí sería el futuro de trabajar con los garífunas. La ciencia se están haciendo, ¿no? En todo está cambiando, evolucionando. Esas nuevas investigaciones nos traen esas, como usted mismo lo decía, esas variantes o esas constantes, ¿verdad? Dentro de estos grupos. Así que hay más que decir acerca de esta gran población de los garífunas en relación al gran trabajo que hizo Ruy Coelho y que también está haciendo en este momento Rodrigo Ramazotti. Así es.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambien, para seguir hablando acerca de los garífunas en Honduras. Ya regresamos. Que entre a ser parte de la vida ambiental, social y económica. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de los garífunas en Honduras. Es una población interesante, es una población que hemos aprendido mucho de ellos. Y lo interesante, maestro Ardón, que ellos, esas costumbres, esas tradiciones, esas comidas, no se han quedado solo en la costa del Caribe o en la costa norte, como le decimos nosotros realmente. Esas se han expandido por el resto del país realmente, ¿no? Por el resto del país y de la región. Por ejemplo, tengo entendido que hay restaurantes en Cancún donde la boca favorita es casabe, ¿verdad? O sea, que ¿y eso qué pasa? Que hacer esto no es negar la cultura del pueblo, es cómo buscar salidas económicas a una propuesta. Y por ejemplo, la foto que tengo ahí de este niño, un niño de 10, 12 años, que previo a la Semana Santa se disfrazan de lo que se llama el indio bárbaro. El indio bárbaro está muy ligado a los orígenes de los garífunas en esta tierra, ¿verdad? Porque el indio bárbaro era que cuando los negros escapaban de las plantaciones de las islas del Caribe, buscaban refugio en San Vicente, en esas otras islas que están ahí cerca, ¿y qué pasa? Que para no ser recapturados se disfrazaban de indio. Se disfrazaban de indio y de repente esta puede ser la raíz de esta manifestación que todavía sigue siendo emblemática y muy constante en todas las comunidades garífunas. Y más para Semana Santa lo hacen. Previo a Semana Santa y se desplazan por la comunidad. ¿Y qué pasa? Que el último, que fue documentado en un libro que se llama Mitociclo Trujillano de un padre que estuvo en Trujillo, es el último garífuna en Trujillo que hizo esto, se llamaba el Indio Margarito. Incluso hace poco conocí a una garífuna que era sobrina de él y me ofreció darme su último traje, pero no, creo que murió, ¿saber qué? No lo he vuelto a ver. Chalía, creo que se llama. Entonces, ella dice que era sobrina del Indio Margarito y el Indio Margarito era famoso porque sus saltos, pegaba unos grandes saltos. Era muy fuertes sus actuaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos ante un personaje que está muy en los orígenes de los garífunas y que sigue vivo, como un elemento de resistencia cultural que sigue pendiente y que sigue la población todavía valorándolo como algo esencial. Luego la otra cosa es el casabe. Yo creo que la conquista del continente hubiera sido otra cosa si no es por el casabe. Si ustedes se fijan en el libro de Bernal Díaz del Castillo, aparece a cada momento. Porque ¿qué pasa? Que el casabe es un alimento que usted lo puede conservar 3 hasta 6 meses sin que se arruine. Puede andar en los barcos. Puede andar, si no lo deja mojar, así es, no hay problema. Entonces estamos ante una cultura y un manejo de la yuca con su diversidad, con sus formas de preparación, de preservación, que son casi una garantía para el futuro y que estamos dejando perder esa diversidad. Porque hay diferentes tipos de yuca, diferentes formas de preparación, desde comida, alimentos sólidos hasta bebidas. Entonces, la culinaria de los garífunas en torno a la yuca yo creo que amerita un estudio más profundo en este país, un estudio etnográfico profundo, no solamente para rescatar el conocimiento, sino como una base para el desarrollo de una agricultura que tenga en cuenta estas bases, esta diversidad de usos, de funciones, de material genético y de conocimiento, para el desarrollo de las mismas comunidades garífunas y para compartir con nosotros, porque a mí me encanta la yuca, y hay una cosa que no hacen los garífunas y que es la farofa, que los brasileños disfrutan mucho, ¿no? Pero que si uno deshace el casabe la puede convertir en lo que llaman los brasileños farofa. O sea que se presta incluso para hacer nuevos alimentos. Yo creo que en el país no hay una culinaria que haya incorporado la yuca como parte de esa riqueza de la dieta, de la gastronomía hondureña, sino que todavía nos quedamos en formas muy simples de preparación de la yuca y no en elementos tan reelaborados de esto. Por ejemplo, hay cosas que parecen creencias, ¿no? Pero, por ejemplo, el jugo de la yuca, el jugo que sale de la yuca,
La gente está plenamente creída de que si le da al cerdo, muere, envenena. Pero parece que es que al pasar por la ruguma hay un proceso de cambio químico que parece que tiene efecto negativo en los cerdos. Pero se usa para alimento. Ya preparada se usa para alimento. Entonces hay cosas que requerirían explicación de la ciencia, ¿verdad? Claro. Como parte del aporte al desarrollo de la cultura. No quedarnos que solo es una creencia, hay que buscar los por qué. Que a los pueblos que lo viven no les interesa tanto. Nos interesa una sociedad mayor que puede tener otras posibilidades, ¿no? Entonces por ahí es donde yo veo la cultura como algo en constante reelaboración y donde la ciencia y la academia debe hacer sus aportes. Y no solo verlo en una exposición en este caso de comidas, o una exposición común y corriente, sino que sea parte. Que entre a ser gente. parte de la vida ambiental, social y económica de la cultura que lo creó, que lo ha mantenido, pero también como un aporte a la sociedad más amplia. Sí, uno lo nota en las comidas, uno puede observar el famoso pan de coco y todo lo derivado del coco, ¿no? Que incluso es un producto que prácticamente no ha sido algo a nivel industrial, más que todo artesanal, ¿no? Artesanal, y yo creo que, por ejemplo, yo he entrevistado madres solteras, que con pan de coco, aceite de coco, han logrado pasar a sus hijos a la secundaria y algunos hasta la universidad con ese esfuerzo. O sea, que coco económicamente ha sido una respuesta. No es la única, pero ha sido una respuesta dentro del ámbito de la cultura garífuna y aún dentro de los mestizos que han puesto atención en el coco. Así es. Por ejemplo, yo tengo experiencias, testimonios de un estudio que hice sobre el amarillamiento letal del cocotero en los años 90, donde hay ganaderos que el mantenimiento de la finca la sacan de la producción de coco. Y el ganado y lo que venden es ganancia, porque el coco les permite. He conocido gente que engorda cerdos en bosques de coco, en parcelas de coco, y también es muy rentable y es un negocio ambientalmente consistente, y también esa carne podía ser vendida de forma exclusiva, porque es una carne que está hecha casi solo con grasas naturales, ¿verdad? Entonces, todo eso, esas aportaciones a la agroecología que podíamos hacer. Por ejemplo, tengo un estudiante del Zamorano que hizo su tesis sobre la agricultura garífuna. Y, por ejemplo, un día yo hice con un grupo, tenía arquitectos, tenía agrónomos y biólogos en un grupo, ahí en Siriboya, y los puse a hacerme una línea de tendencia del paisaje de la costa hacia la montaña. ¿Y qué pasa? Que en la costa casi no se construye. Los garífunas no construyen, lo que construimos somos los ladinos, porque el mar se mueve. Así es. Ya de ahí hay otra parte que es más jardines, más yarda, más esto. Hay otra parte que hay más frutales y las parcelas. Y un día, cuando llegaron a las parcelas, este grupo me hizo una cosa bien interesante, que me hizo cómo habían sobrevivido los animales, y habían 9 animales que habían sobrevivido en el entorno de los cultivos garífunos. Y entre los 2 animales eran más comidos y que más habían era el cuzuco y el tepezcuintle. ¿Y qué pasa? Si son los más comidos y habían más que los otros, ¿por qué? Porque el cuzuco y tepezcuintle ha coevolucionado con la agricultura garífuna. O sea, que las parcelas que se hacen en medio del bosque de media manzana, de un cuarto, de 2 manzanas, y se van dejando en abandono, pero ya van quedando enriquecidas con frutales, con papaya, con zapote, con caimito, con maíz, con camotes, con yuca. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas parcelas es donde los cuzucos y los tepezcuintles tienen todo servido. Es un nuevo hábitat para ellos. Entonces, a mí me interesa un biólogo que me explique la coevolución de la agricultura garífuna, ¿verdad? No importa que no sea participativo, pero que sea buen biólogo, ¿verdad? Entonces, como que por ahí también esas cosas que las culturas van haciendo para la vida y que van dejando efectos positivos en el entorno natural y humano e incluso económico, creo que es a lo que no le hemos querido poner atención, y es altamente rentable si contamos toda esa diversidad frente al desarrollo de un territorio de forma sostenible. Así es, interesante. Maestro Ordón, los garífunas vinieron para quedarse entonces. Vinieron para quedarse y para compartir su cultura con nosotros, y se los agradecemos. Hasta nuestros días, ¿no? Igual. Bien, nos trajo aquí una serie de libros de Ruy Coelho. Solo para compartir de que este es el primer libro de Ruy Galbao
de Andrade Coelho, que era como su libro, casi que Ruy Galbao de Andrade Coelho, vemos un desarrollo profesional e intelectual en forma de espiral. Todo lo que hizo desde este libro, a nivel de abordaje metodológico, es una constante que irá enriqueciendo a lo largo de sus libros más aportaciones sociológicas y que viene a culminar con su trabajo sobre los garífunas y cuyo método está acá, en el Diario de Campo. Y me gusta que, creo que pocos antropólogos, pero sí hay muchos también que han tenido la suerte de que alguien, 70 años después de su muerte o de su trabajo de campo en una zona, venga tras sus pasos y logre reconstruir y reavivar el estudio de una cultura con todos los méritos que ya tiene. Y una cultura viva. Y una cultura viva y que la pone en otro punto de partida para, no solamente para el propio grupo, sino también para la sociedad más amplia, que debemos beneficiarnos de esos valores, de esos aportes y de esa capacidad de convivir entre lo ambiental, lo social y lo económico sin depredarlo. Así es. Y una de las ventajas de estudiar los garífunas es que no hay que irse al interior de montañas, de selvas, sino que ellos están ahí cerca. Están ahí. Y eso es lo importante. Y algo tenemos, algún elemento. Siempre decimos, tenemos nuestra sangre negra, sangre india y sangre española. Hay una combinación por ahí, ¿no? Bueno, hay una cosa que me gusta a mí para hablar de interculturalidad y sería bonito cerrar con esta frase. Un día estuve con el doctor Leopoldo Sea, que es como el filósofo americano más grande que hemos tenido, mexicano, y él me contaba, él era muy amigo de Rafael Leodoro Valle, fue su maestro, y hablábamos media hora cada vez que lo visitaba y hablaba mucho de Rafael Leodoro Valle. Pero él dice, Leopoldo Sea dice que él estaba montando una conferencia, una exposición sobre mayas y aztecas en París. Y cuando ya en la tarde la tenía terminada, llegó un francés todo enfatuado, muy bien vestido, y después de ver la exposición le dijo, caramba, ustedes pueden sentirse muy orgullosos de mayas y aztecas, así como nosotros nos sentimos orgullosos de griegos y romanos. Y el viejito, que era un lobo, le dije, sí, pero nosotros somos más ricos que ustedes, porque nosotros nos podemos sentir orgullosos de mayas y aztecas y de griegos y romanos, ustedes no. Entonces ahí es donde va la visión de la interculturalidad en su más amplio sentido de la palabra. Maestro Don, gracias. Siempre es un placer tenerlo aquí en ¿Qué pasó entonces? Siempre las puertas abiertas y a ustedes. No olviden escribirnos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? @telebasica.com, igual también en nuestras redes como STVE Telebásica. Agradeciendo a todos y a todas por seguirnos y darnos lo más valioso que es su tiempo, igual a ustedes. Muchas gracias, maestro, y nos vemos en la próxima. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa.